Vamos a darle ya mismo la bienvenida a nuestro columnista especializado en temas de geopolítica, Gustavo Brem. ¿Qué tal, Gus, querido? Un gusto saludarte. Bienvenido como siempre, ¿eh? ¿Cómo va eso? ¿Cómo andas, Pedro? ¿Qué decís? Bien, ¿Todo bien, bien? todo bien, trabajando, Gustavo. Ahí viendo, analizando un poco los últimos acontecimientos que se vienen dando y especialmente esta gran incógnita de la Argentina, podríamos decirle, ¿no? Porque estamos permanentemente, viste, con una distorsión tan grande de las cosas que a veces termina siendo inentendible el accionar de los supuestos líderes que se supone que ya luego de un tiempo logran madurar y comprender las necesidades de la población y cómo deberían actuar, pero parece ser que viven en otro mundo, en otro planeta, ¿no? Sí, sí. Inclusive, fíjate, el peronismo, el gran problema que tuvo para elegir sus candidatos. Increíble, ¿no? Y Un, candidatos que un realmente partido, no tienen consistencia, por lo que uno ve, es muy llamativo todo lo que está pasando, ¿no? Esto que deja descolocado a gran parte de los propios justicialistas, peronistas o kirchneristas o camporistas o como quieran llamarle, este combo que han generado políticos que son realmente bastante impresentables, ¿no? La actitud que tienen y cómo vienen manipulando a la sociedad, cada día que pasa termina siendo un poco más vergonzoso, ¿no? sí, hay que hacer una diferencia, que es que la nación a nivel económico está quebrada, Ujú. pero las provincias están todas superavitarias Ajá. justamente por las partidas que el gobierno le manda a las provincias con una ley de coparticipación Sí. obsoleta. Ahora, vos hablaste de incógnitas, ¿no? Ajá. Eh, yo, yo voy a dar un solo ejemplo de por qué veo grandes incógnitas y temores para el próximo periodo, A ¿no? ver. Ujú. Primero que creo que el aparato, el PJ, lo que quiere es una derrota digna para broquelarse en la provincia de Buenos Aires y desde allí hacer su resistencia, desgaste a todo el ajuste que le va a dejar al nuevo gobierno. Ujú. ¿Tá? Por eso tampoco entiendo mucho la posición del Fondo Monetario Internacional, Es rara, sí, que le, sí. Mm. claro, que No, le está rara. dando sobrevida, que está dando sobrevida a un partido que justamente es el partido que hace las grandes distorsiones en la Argentina, ¿no? Hay como una cuestión de apañamiento por ciertos intereses creados que ha generado el propio Fondo Monetario Internacional. ¿Crees vos de que eso también es otro de los temas de especulación dentro del mundo de la geopolítica internacional? Y Pedro, todo puede ser. Uno no Ujú. sabe lo que se negocia ahí en la mesa chica. Por eso, Este, tenemos un interlocutor que en los últimos meses fue Sergio Massa, que realmente no es caracterizado por su confiabilidad. ajá, Entonces, todo puede ser. No te olvides que nadie te da nada regalado en el mundo, más ¿está? bien. Ujú. Ahora, Y cuando yo viendo hablo, los antecedentes que tiene la Argentina en esa materia, ¿no? Que también de alguna claro, manera claro. lo dejan descolocado al propio superministro que teníamos, que se empieza a desinflar, ¿no? O sea, lo que ha pasado en estas horas de alguna manera lo dejan totalmente descolocado, le genera un conflicto interno, inclusive hasta familiar, al propio Sergio Massa con la disputa que tiene con su propia mujer y todo el entorno político por esta manipulación vergonzosa, de la cual él de alguna manera fue siempre partícipe y gestor, ¿no? Porque convengamos a lo que no dice mucha gente, se ha prestado el propio Sergio Massa a esta especulación y donde parece que el tiro le salió por la culata, por lo que se está viendo, ¿no? Un hombre que pensaba que iba a estar ahí en la candidatura a posible presidente o vicepresidente, fíjate que la propia Cristina lo ralea, lo saca de juego, a pesar de todo lo que se hablaba del último viaje que tuvo con el propio hijo de la vicepresidenta Máximo Kirchner. Todos decían, bueno, en esta cantidad de horas de vuelo que tiene Massa con Sergio
con Máximo Kirchner a China le va a permitir adoctrinarlo o va a permitir de alguna manera que lo habilite a que su propia madre le dé el ok, le dé la bendición, y sin embargo fue todo lo contrario, una fórmula que realmente no se entiende porque no tiene consistencia política, ¿no? Sí, Convengamos que claro. eso también va a generar una gran distorsión de lo que piensa habitualmente un peronista, un justicialista, un kirchnerista, que de alguna manera intentan avalar una fórmula diferenciadora, sabiendo de que va a ser muy difícil obtener un éxito que tenga un mínimo de coherencia, ¿no? Te dejé pensando. ¿Me escuchás? A ver, parece que... ¿me estás escuchando, Gustavo? Porque se nos cortó el audio. Ujú. Estamos teniendo un inconveniente, parece claro, con la señal. Bueno, vamos a intentar restablecer la comunicación. Estamos dialogando justamente con nuestro colaborador y especialista en temas de geopolítica, Gustavo Brem. Yo le decía justamente una pregunta analizando lo que está pasando en materia socioeconómica y política de la Argentina en días muy complejos, o sea, estas horas que son definitorias como para ver cómo afianzan los partidos políticos sus fórmulas, sus representantes, sus candidatos que puedan darle cierta credibilidad a la sociedad que ya realmente viene bastante cansada, saturada de años de fracasos, ¿no? Muy difícil todo esto que está viviendo la Argentina, porque justamente la dirigencia política, en vez de tratar de normalizar esta situación, de hablar con franqueza, de bajar un mensaje conciliador, como que hacen todo lo contrario y que siguen generando esas disputas internas, ¿no? Las tres líneas políticas de la Argentina que pueden tener alguna opción de llegar justamente al sillón de Rivadavia y embarcarse 50, están bastante confundidas. No hay un mensaje clarificador que tenga plena certeza de brindarle determinada confianza al votante que le garantice la alternativa de salir de esta decadencia absoluta que venimos padeciendo hace 40 años en la República Argentina. Un tema bastante preocupante, ¿no? Muy complejo, que bueno, muchos de alguna manera intentan dilucidar y ver cómo queda clarificada esta sensación de constante confusión. ¿Me estás escuchando, Gustavo? Sí, sí, te Bueno, escucho, te escucho. bueno, retomamos un Eh, poco la inquietud de lo que te planteaba, no sé si llegaste a escucharlo. sí, escuché, escuché. Yo lo que estoy preocupado es lo siguiente. A ver. Eh, Sabemos que todas las variables macroeconómicas están rotas y que eso es vital para la recuperación del país. Sí. Pero yo creo que hay un mal diagnóstico por parte de la oposición, Ujú. es que ellos van a tener que empezar de abajo para arriba en los primeros 100 días. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros vimos ya una amague de preparación de lo que pueden llegar a ser en Jujuy, ¿tá? Sí. Ujú. O sea, con lo que pasó en Jujuy es una amague de preparación multiplicado por 100 de lo que puede llegar a pasar acá en Buenos Aires. Sí. Entonces, yo creo que la oposición tendría que primero centrarse en un plan para poder contener toda esa masa de gente. Hoy ni siquiera... Vale, parece que perdimos la señal. Tenemos un poco de dificultad, lamentablemente, con la conectividad. Vamos a intentar retomar nuevamente la comunicación con esta opinión, este análisis que está haciendo justamente Gustavo Bren en el día de la fecha, con estos cambios tremendos que tiene la economía y la política de la Argentina, lo que veníamos contando recién, ¿no? Como para estirar un poco y ver si intentamos la reconexión, plantear justamente estos hechos de que realmente descolocan
a la sociedad argentina porque no brindan un mínimo de confianza y de credibilidad para poder establecer de alguna manera un diálogo más abierto, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos a Gustavo. ¿Me estás escuchando, Gustavo? Sí, ahora te llamé por el directo. Bueno, sí, se corta la comunicación. Estoy intentando ver si justamente por lo menos podemos hacer un bloquecito para cerrar esta idea que teníamos de dar, digamos, una visión desde tu óptica de lo que está pasando la Argentina hoy por hoy, ¿no? Sí, yo creo que tienen que comenzar por abajo para poder contener toda esa masa de gente que puede llegar a crear los disturbios. Uh-huh. Hay formas de hacerlo, obviamente, pero siempre, si empiezan por la macro, va a haber muchos disturbios, va a haber un problema de gobernabilidad serio. Uh-huh. Yo doy un ejemplo, solamente un ejemplo. Las manifestaciones vienen en micros escolares. Sí. Los micros escolares están registrados para transportar niños. Uh-huh. Así que... Pero en Argentina transportan adherentes de equipos de fútbol, transportan a piqueteros, a manifestantes que le complican la vida al resto de la sociedad. También hay que preguntarse cómo es que no hay un control mínimo elemental para frenar estas locuras, ¿no? Teniendo prácticamente la capital federal todos los días bloqueada, cortada, qué falta de respeto que tienen también los gobernantes que permiten que estas cosas sucedan hace años en la Argentina, ¿no? El descontrol permanente. Sí, por eso hay que empezar por lo que se puede. Un microescolar es para transportar niños. Ajá. Teóricamente el dueño lo alquila a Barra Bravas o a quien sea. Uh-huh. Bueno, hay que incautarlo y el dueño tiene que pagar una flor de multa, con lo cual ya ese medio de transporte para las diferentes marchas no va a poder existir. Claro. Y yo creo, por eso que te digo que hay que empezar de abajo para arriba. Si empiezan de arriba para abajo, va a haber muchos disturbios y va a haber mucha dificultad de gobernabilidad. ¿Cómo estás viendo un poco esta decisión ya de las candidaturas de Patricia Bullrich por un lado, de Horacio Larreta, que ya tienen sus compañeros de fórmula definidos, acordados con el partido, con sus seguidores, lo que está pasando en este recambio de gente de Javier Milei y el posicionamiento que tiene justamente la izquierda y otros partidos más chicos que todavía no han tomado una decisión de cómo enfrentar esta compulsa política de los próximos días? Bueno, yo lo que analizo es que si a la segunda vuelta va Milei, muchos de los peronistas creo que van a votar al más moderado de Juntos por el Cambio, que es a Larreta. Ajá. Pero si el que llega a segunda vuelta es el oficialismo, muchos de los votantes de Larreta van a votar a Patricia Bullrich. Yo no creo que Milei llegue a segunda vuelta. Realmente no lo veo con, o sea, esto es como la conquista a una mujer. Las frases iniciales son muy impactantes, pero después, si no tenés contenido, no podés retener, no podés retener los votos, ¿no? Claro. Milei tiene un gran problema de armado político. Ajá. El tema en la provincia de Buenos Aires también está bastante complicado, ¿no? Porque así tenemos gente de Cambiemos que está aparentemente posicionándose un poco mejor, pero la fuerza que tiene
el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, evidentemente va a ser bastante difícil de suplantar de alguna manera, ¿no? Y sí, bueno, ahí se van a jugar, como ya están saliendo, se van a jugar la última distorsión con el Fondo Monetario y van a hacer un plan Platita 2. Ujú. Eso no tengo duda. Hay que ver si les da resultado. Yo creo que sí, yo creo que la provincia de Buenos Aires, culturalmente, equivocadamente, pero culturalmente es peronista. Así como la ciudad es muy difícil que gane un justicialista, en la provincia veo difícil que pueda ganar un no peronista. Ajá. Eh, sobre todo porque no hubo casos de corrupción, ¿entendés? Ajá. Claro. Ahora, Entonces, sí, te escucho. al no haber casos de corrupción, eso lo deja un poco más limpio al gobernador y bueno, creo que ese es el escenario. Ahora, bueno, de acá hasta diciembre, Pedro, puede pasar cualquier cosa en Argentina, ya lo sabemos. Ujú. Llama la atención de que Cristina no le haya dado el aval justamente a Kicillof como para que integre la fórmula presidencial. ¿Sospechás que eso puede ser justamente para tratar de afianzar y poder preservar la provincia de Buenos Aires? Que se analizó eso como bastión de contención de la pérdida del gobierno central, posiblemente. Sin duda, sin duda. Yo creo que Cristina pensó de forma lógica, sabe que la Nacional la va a perder, pero de ninguna manera puede permitirse perder la provincia de Buenos Aires. De ninguna manera. Por eso tal vez no se jugó con otros candidatos que puedan tener más consistencia en el ámbito nacional y lo puso a Aguado y lo puso al gobernador tucumano que ya estuvieron en el gobierno y que no han cumplido papeles muy preponderantes, ¿no? Eso es lo llamativo, no haber convocado a figuras más representativas del justicialismo o del propio kirchnerismo, ¿no? Teniendo tantos actores alrededor. Sí, una cosa que, por favor, sin ningún ánimo de descalificar a nadie, Sí. pero una cosa muy interesante van a ser los debates. Uh-huh. Porque sabemos que Guado de Pedro tiene problemas de oratoria. Uh-huh. Y bueno, hay que ver bajo presión cómo reacciona ante esa agresión, claro. que obviamente, claro, o sea, no nos olvidemos que Guado de Pedro presentó una renuncia pero sin firma. Uh-huh. Uh-huh. Con lo cual no era una renuncia. Claro. Así que estos 3 meses van a ser muy interesantes. Sí. Hay que ver lo que hace el fondo. Hay un vencimiento. Ayer hubo uno, hoy hay otro, y en julio hay uno muy pequeño. Ajá. El restante ya queda para enero. Yo creo que el fondo se quiere sacar el problema encima para negociar con el próximo gobierno. Pero de vuelta te manifiesto mi preocupación respecto de la gobernabilidad del próximo gobierno. Ajá. La situación o el papel de Daniel Scioli ante el Fondo Monetario Internacional como que parece ser más conciliadora, teniendo como acompañante a una mujer como Tolosa Paz, que tiene otro tipo de pensamiento. ¿Puede llegar a tener, digamos, cierta influencia en esta interna del propio justicialismo o kirchnerismo? ¿Sabes lo que pasa, Pedro? Que si el fondo te da una receta para que no se te incendie el restaurante. Ajá. Ahora, si vos no conectás el agua o no querés abrir la canilla, no vas a poder nunca tener el dinero suficiente para pagar la deuda. Ajá. Y ese es el gran problema que se enfrenta el fondo frente a la Argentina. Porque
porque después de tantos años de desajustes, hay que ajustar en una magnitud muy importante. Sí. Y por eso te dije que hay que empezar por las bases, Ajá. porque ante un gran ajuste yo no sé qué puede pasar, ¿entendés? Claro. Sí, claro. La situación en este caso de Sergio Massa queda en un final o puede resucitar, puede reacomodarse a último momento y tal vez resurgir, como quien dice, por algunas de esas alternativas que le puede brindar la curiosa y rara manipulación política que se genera habitualmente en la Argentina. Y puede pasar cualquier cosa. Mm. Massa puede estar pensando en la próxima elección después del 24, Sí. puede estar pensando en un problema de gobernabilidad en la Argentina, Ajá. puede estar pensando en muchas cosas. No te olvides acá, en una semana hubo 5 presidentes. Claro. Ajá. Entonces, este es un país muy difícil de analizar. Así que bueno, hay que ir esperando paso a paso, digamos. Bueno, justamente ahora las paso, y después de las paso se verá qué movimientos económicos hay, porque esos son los que te dan la pauta de lo que ven los analistas que va a pasar. Uh-huh. Y bueno, y después ya ahí empezar los debates para las presidenciales, que se van a tirar solamente con el pasado. Nadie va a hablar de una agenda de futuro, eso ya lo sabemos. Sí. Con lo cual seguimos un poco estancados en la misma dinámica de los últimos años. ¿Qué puede pasar con los mercados, teniendo en cuenta esta tirantez que hay entre el mismo gobierno y también las internas que plantea la principal oposición en estos días? Y mira, los activos argentinos están regalados. Ajá. Con un poquito de coherencia. Sí. La Argentina vuelve a recuperar el valor de los activos y con un plan económico, cierto grado de financiación del exterior, Sí. pero aparentemente no quieren hacer eso. Entonces, y si lo hacen, de vuelta, si hacen el ajuste que pide el fondo, puede llegar a tener una magnitud tal que hay que ver cómo reacciona la gente que menos tiene, ¿no?, en el país, liderada por los líderes piqueteros. Ajá. ¿El dólar puede incrementarse nuevamente? ¿Puede pegar una estampida luego de las pasos, de acuerdo a los resultados, Gustavo? Sí, yo creo que puede haber un movimiento, sobre todo porque está muy atrasado. Ajá. Yo creo que puede haber un movimiento. El dólar paralelo hoy tendría que estar en torno de los 600 pesos. Uh-huh. Pero bueno, hasta que no se devalúe el oficial, lo usan como dique de contención, ¿no? Ajá. Claro. Bueno, vamos a tener horas decisivas seguramente en las próximas semanas, y hay que ir viendo un poco cómo se despeja el panorama político, como para ver qué planificación futura a nivel social se pueda llegar a producir, ¿no? Exactamente. Te mando un gran abrazo, Gustavo. Un gran abrazo y buena semana. Gracias, igualmente. Estamos al habla en tu micro semanal. Gustavo Bren, planteándonos un poco su visión en esta semana prácticamente donde las pasos juegan un papel preponderante para definir justamente el futuro de la Argentina. Ya volvemos.